la resolución de problemas respecto a la unidad 2, que es equilibrio físico y químico. Bien, ayer me preguntaba, me parece, sí, Fernanda, sobre la independencia de la variación del volumen con la presión, que era la diapositiva 63. Nada más que ahorita la quise poner, pero me causa más ruido, creo. Entonces, bueno, a lo que se refiere ahí es a que la presión total del sistema es donde la variación del volumen va a estar independiente, o sea, pero te pone la condición cuando la variación del volumen sea independiente de esa presión, pero es la presión total, no la presión parcial de cada uno de los gases que pueden estar participando en ese sistema. A eso es a lo que se refiere, a la presión total, porque tú puedes cambiar el volumen de quién, no tanto del recipiente. Aquí se habla también mucho de los cambios de volúmenes de la cantidad de gases. O sea, tú tienes un volumen, por ejemplo, 10 litros, y dentro de ese sistema tú puedes cambiar, adicionar, por ejemplo, un gas inerte, por decir. Yo adiciono un gas inerte y entonces me va a cambiar el volumen y la concentración, por lo tanto, al interior. O sea, me va a cambiar ciertas condiciones de tal manera que eso es lo que está haciendo que se haga independiente de la presión. O sea, la presión no la estoy alterando, pero sí sus presiones parciales. Ahora, si hay cambio de volumen, generalmente hay cambio de presión, eso es lógico. Entonces, tú ya no podrías utilizar esa expresión con una presión constante, porque realmente te está cambiando la presión. Pero si tú logras hacer el cambio de volumen permaneciendo la presión total, esa presión es total, la presión total constante, puedes usar esa expresión, ¿sí? Muchas veces les he dicho, para que precisamente no haya los cambios como hay cuando se hace una expansión así rápida, cuando hay un control de esos cambios tan pequeños, logras mantener algunas de las variables constantes. Entonces, ahí es cuando se trabaja esto. Ahorita yo creo que a lo mejor va a ser un poco más difícil ahorita que hagamos problemas. Vamos a empezar con este problema que dice, bueno, no sé si respondí tu pregunta, Fernanda. Sí, está bien. Muchas ¿Sí? gracias. Sí. Ok, es con respecto a la presión total, no la presión parcial. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Ok, gracias. bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces, les decía, con este primer problema que dice calcular la variación de la energía de Gibbs estándar a 25 grados Celsius de las siguientes reacciones. Entonces, tienen que es etanol en forma líquida más oxígeno en forma gas y nos da ácido acético más agua. Entonces, si ustedes ven aquí qué tienen que hacer, pues muy sencillo, ¿no? Aquí simplemente sería ver que los valores de la energía de Gibbs en las tablas. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué obtengo? Pues mis valores. Por ejemplo, aquí ya los tengo de las tablas. Ayer por la noche subí unas tablas a la unidad 2, que es la de equilibrio. Entonces, ahí también ya tienen, ¿cómo se llaman? Tienen tablas para material orgánico que también se usan en la unidad 1, que también vimos el equilibrio químico. Entonces, ahí van a tener tablas para compuestos de tipo orgánico. Y de todos modos, en la unidad 1 yo ya les había subido una tabla que trae precisamente energía de Gibbs, energía, entropía y entalpía. Entonces, bueno, ahí tienen ya información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si queremos, regresando al problema, si queremos calcular la variación de la energía de Gibbs bajo condiciones estándar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por un lado, obtener el valor en las tablas, ¿no? De la energía de Gibbs para cada uno de mis componentes, para mis reactantes y para mis productos. Sabemos que para una molécula como es el oxígeno y algunas otras más, la variación de energía de Gibbs va a ser 0.
no para los átomos. Entonces, en este caso, en la tabla que yo consulté, las unidades para la energía de Gibbs son kilocalorías por mol. Acuérdense que también estas tablas vienen en el Castellan, me parece que en el Euler también. Déjenme ver cuál otro. Pues creo que principalmente esos dos, si no en la web hay una gran cantidad de sitios donde hay tablas termodinámicas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer en este caso? Díganme. ¿Cómo van a hacer el cálculo de la variación de la energía de Gibbs para esta reacción? No los escucho. A ver, ¿qué hicieron? ¿Ya lo calcularon? No, todavía no. No, aún no. A ver, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues calcular la sumatoria de productos menos la sumatoria de reactantes. Es decir, lo que equivale a productos que serían ácido acético y agua, y lo que equivale a reactantes, que en este caso sería el oxígeno y el etanol. Entonces, ustedes hacen su sumatoria de productos menos reactantes y está ahí concluido. ¿De acuerdo? Díganme cuánto les da de valor. Es decir, voy a sumar 93.80 más 56.69, eso me va a dar un valor negativo, menos el valor del etanol, que es menos 41.63 más 0. Entonces, si es menos 41.63 por el menos que le antecede, va a ser más. Entonces, 93.80 más 56.69, valor negativo, más 41.63. ¿Cuánto les da eso? Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. $78.74. Ok, ya, está listo el problema. Ok, vamos al siguiente. Dice, expresar la constante de equilibrio. Aquí es solamente expresar la constante de equilibrio, Kp bajo condiciones estándar, en función de las presiones parciales y total para la reacción de gases ideales. O sea, si se fijan, en este caso, tengo solamente gas. Por eso es que les dice en la de gases ideales. Tengo gas nitrógeno, gas hidrógeno y gas el amoníaco. Entonces, el amonio, perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me dice que exprese la constante de equilibrio, bueno,
Anótenlo, porque esas no se los he mandado listado. ¿Ya lo anotaron? Ya. ¿Sí? Bueno, entonces, les dice, tienen que expresar la constante, o sea, no les pide hacer ningún cálculo, simplemente cómo expresamos la constante de equilibrio. Bueno, si nosotros queremos expresar precisamente esta KP, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que vimos en la teoría? Que bueno, para yo poder expresar AKP y aquí al estar dando la información en función de las presiones, quiere decir que yo debo de construir mi constante, simplemente es eso, construir mi constante en función de KP y las presiones. Entonces, porque KP está relacionada con las presiones, sea que yo la relacione con concentraciones, con fracciones molares, básicamente, ¿no? Entonces, yo puedo tener esa expresión de KP en diferentes formas. Aquí me dice con la relación de presiones parciales y total. Quiere decir que si es una relación de presión parcial y total, pues ya me está diciendo por ahí que puede ser una fracción. Entonces, bueno, si me pide esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, yo expresar AKP, que va a ser igual a quién? A los productos entre los reactantes. En este caso, ¿quién es mi producto? Pues solamente es el amonio. Entonces, yo tengo, no, amoníaco, el amoníaco. Entonces, yo tengo amoníaco, entonces sería la presión, ¿esta cuál presión sería? Esta es la presión parcial. El amoníaco, todo está en condiciones de equilibrio, porque acuérdense que una constante la expresamos siempre en equilibrio. Entonces sería la presión parcial del amoníaco entre la presión estándar, elevado a que, acuérdense, siempre va elevado a su factor estequiométrico. En este caso tenemos 2, por lo tanto, la presión parcial del amoníaco entre la presión total elevado a a su coeficiente. ¿Entre quién? Ah, pues entre la presión del nitrógeno, aquí es nitrógeno, este cambio, este es nitrógeno, no lo borré. Entonces, aquí entre la presión parcial del nitrógeno, elevado a la ¿cuánto? A la 1. ¿Por qué? Porque tengo un coeficiente estequiométrico de 1 mol. Entre su presión, la presión estándar, o sea, la presión total. ¿Por quién? Por la presión del hidrógeno, la presión parcial del hidrógeno en condición de equilibrio sobre la presión total, elevado a ¿cuánto? Al cubo. ¿Por qué? Porque es el coeficiente estequiométrico, ¿no? Entonces, este coeficiente estequiométrico se anota en la parte, llega a ser el exponente de mi expresión para esa relación de presiones, ¿de acuerdo? Entonces, en este problema solamente les pide eso. Expresen la constante de equilibrio en función de presiones para una reacción de gases ideales. Es todo lo que les pide el problema. Por lo tanto, ustedes expresan su constante bajo condiciones de presión de esta manera. La relación de las presiones con respecto a cada uno de mis componentes. Productos entre reactantes. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente problema. Aquí sí ya implica un poco más de trabajo. Me dice una mezcla de 11.02 milimoles de sulfuro de hidrógeno y 5.48 milimoles de metano se introdujo en un recipiente vacío junto con un catalizador de platino, estableciéndose el equilibrio. Entonces tenemos la reacción del sulfuro de hidrógeno
más el metano me va a dar que hidrógeno y disulfuro de carbono. Entonces, esta es una reacción solamente con gases. Voy a adelantarle, ahorita le regreso. Y me dice además que, ¿qué es lo que tengo que calcular? Dice, esta reacción está ¿cuánto? A 700 grados Celsius y una presión de 762 torricelli. Si la mezcla de reacciones se separó del catalizador y se enfrió rápidamente hasta la temperatura ambiente, a la cual las velocidades de las reacciones directa e inversa son despreciables. Es decir, no vamos a considerar estas velocidades, sino sería más complejo las resoluciones. Entonces, al finalizar la mezcla de reacción, se encontraron 0.761 milimoles de disulfuro de carbono, es decir, terminó la reacción y encontraron esta concentración de disulfuro de carbono. Calcule la constante Kp, la constante de equilibrio bajo presión, condiciones de presión, y la variación de la energía de Gibbs para la reacción a 700 grados Celsius, que es la temperatura de operación. Muy bien, entonces me regreso. Anótenlo, por favor. Me dicen cuando hayan terminado para avanzarlo, por favor. Sí. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? pero no sé si los demás todavía sigan copiando. ¿Ya todos terminaron? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, lo demás. Maestra, ¿le puede regresar un poquito? Nada más para la reacción. Ahí, ya. Gracias. De nada. Ya, maestra, gracias. ¿Ya? Okay. Ahí continúa.
¿Listo? Ya casi. No, ya casi. Ajá. Bueno, espero un minuto más. Sí, gracias. De nada. ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿Terminaron ya todos? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora díganme qué vamos a hacer. Buena ¿Quién pregunta. Pues, hizo el problema? ¿Mande? pues podemos calcular los moles totales, ¿no? Con eso la fracción molar, ya de Exacto. ahí las fracciones parciales y pues usamos la anterior fórmula y ya. Las presiones parciales. Ajá, exacto. ¿Qué quiero calcular? Bueno, me está diciendo que tengo como datos aquí, bueno, aparte de las cantidades en moles, ahorita lo voy a poner, aparte de lo que me da para la reacción, tengo que estoy trabajando, estamos operando ¿a cuánto? A 700 grados Celsius y una presión de 762 Torricelli. Para empezar, bueno, quiere decir que yo posiblemente necesite hacer la conversión de Torricellis a atmósferas. Sería una. Y entonces me dice que calcular Kp, nosotros tenemos expresada a la constante de equilibrio termodinámico bajo condiciones de presión de manera general con esta expresión. La presión de los productos entre la presión de los reactantes. Entonces, esta Kp la tenemos que calcular. Y aquí, como nos acaba de decir, ¿quién me dijo? ¿Luis o quién fue? Entonces, aquí, ¿qué tengo que calcular? Esta KP va a ser a partir de quién? De mi relación de presiones, nuevamente. ¿Cuál es mi presión total? Pues 762 torricellis. ¿Cuál es la presión parcial de cada uno? Pues lo tenemos que calcular. Entonces, y delta G, la variación de la energía de Gibbs bajo condición estándar va a ser que ya fácilmente calculada, porque si yo ya tengo la constante bajo condiciones de presión, pues ya simplemente sustituyo y obtengo la energía de Gibbs, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular las presiones parciales? Bueno, ya habíamos visto, y ustedes ya habían estudiado, precisamente cómo calcular esas presiones parciales. La presión parcial la puedo calcular ¿con quién? Con mi relación de los moles de mi componente entre los moles totales. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a partir de mi reacción, saber qué cantidad total tengo de moles, ¿cuándo? Pues, cuando ha terminado la reacción, cuando la reacción está en equilibrio, porque aquí estamos trabajando con ecuaciones, con mecanismos de reacción en equilibrio, o sea, con reacciones químicas en equilibrio. Entonces quiere decir que yo tengo que calcular la cantidad total de moles en el equilibrio para poder hacer mi relación entre los moles de cada uno de estos componentes en el equilibrio, o sea,
cuánto reaccionó de los gases sulfuro de hidrógeno y del metano para darnos disulfuro de carbono e hidrógeno. Entonces, tenemos que sacar esto. De tal manera que, ¿qué me dice el problema? Bueno, yo tengo, bueno, aquí les puse primero. Entonces, quiere decir que mi Kp, yo la voy a calcular a partir de esta expresión, donde tengo aquí la presión parcial del hidrógeno, un producto, entre la presión total. ¿Cuál va a ser mi presión total? Pues los 762 Torricelli. Entonces, mi presión, estas presiones va a ser mi presión total, 762 Torricelli. Y aquí va a ser la presión parcial que yo tenga del hidrógeno, y este factor elevado a ¿qué? A la cuarta, porque tengo 4 de hidrógeno. ¿Por quién? Por la presión parcial del disulfuro de carbono entre la presión total, elevado a la 1, porque tengo un mol. Y luego, ¿entre quién? Entre la presión parcial del sulfuro de hidrógeno sobre la presión total, elevado a ¿qué? Al cuadrado, que es mi coeficiente estequiométrico. ¿Por quién? Por la presión parcial del metano sobre la presión total y elevado a la ¿qué? A la 1, porque mi factor estequiométrico es 1. Entonces aquí mi exponente va a ser 1. Entonces aquí va a quedar, para el hidrógeno mi exponente va a ser 4, porque es el coeficiente estequiométrico. Para el disulfuro de carbono es 1, para el sulfuro de hidrógeno es 2, y para el metano, aquí es CH4, no sé qué puse aquí. No, pero aquí es CH4. Para CH4 va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si yo parto de la reacción, cuando inicio, ¿qué tengo? Pues tengo 11 moles de sulfuro de hidrógeno, que eso es lo que me dice el problema, 11 milimoles. Aquí es milimole, yo le puse mol, pero no, son milimoles, milimoles. Y luego de metano tengo 5.48 milimoles. Y tengo 0 de hidrógeno y 0 de disulfuro de carbono, porque al inicio, pues no ha reaccionado, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen de química. Entonces, sabemos desde el punto de vista químico que al inicio voy a tener solamente reactantes y 0 productos. ¿Qué pasa al final? Pues yo voy a tener una cantidad de sulfuro de hidrógeno, una cantidad de metano, y ahora sí tengo productos. Ustedes díganme cuánto es lo que van a tener en el equilibrio de cada uno de los componentes de la reacción. Cuánto de reactantes y cuánto de productos. Para poder continuar con el trabajo del problema. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular las presiones parciales y decíamos que yo tengo que ver precisamente mi relación con mi cantidad de moles. O sea, tengo que obtener mis fracciones molares para de ahí poder calcular mi presión parcial. Pero aquí tengo un error. A ver, voy a ver si me deja, a ver si no me saca. Esta es la fracción. ¿Dónde está la matemática?
Bien, entonces, haciendo una corrección, tendríamos que la fracción molar de mi componente X, digo, de mi componente A, en este caso, o I, es la fracción molar de A sobre la fracción, perdón, los moles de A sobre los moles totales, y la presión parcial sería mi fracción molar de cada uno de los componentes por la presión total. Bueno, muy bien. Entonces, díganme qué valores tienen en concentración de cada uno de los componentes en milimoles. Díganme, ¿qué cantidad tienen de hidrógeno y de disulfuro de carbono en el equilibrio? Eso es de química, ¿eh? Están recordando ahorita química. Puede ser, es lo que ya vieron en química. Maestra, no se ve la presentación. No saben. Oh, a ver, déjenme. Entonces, espérenme, ahorita voy. Déjenme. Bueno, vayan diciéndome qué valor tienen para disulfuro de carbono. Para disulfuro de carbono, hidrógeno. Es el que... Perdón. Sí, sí. Es el que nos da el problema, ¿no? Al final, de 0.711. Exacto, ese es el equilibrio, exactamente. En el equilibrio me dice el problema que tengo 711 milimoles de disulfuro de carbono. Eso es lo que me está diciendo en el equilibrio. Entonces, déjenme ver que me agarre nuevamente el... Ay, sí me sacó. Ok. ¿Ya lo ven? ¿En pequeño? Sí, ya. Oye, está en grande. Ok. Entonces, quiere decir que el disulfuro de carbono es, ¿cuánto? 0.711, ¿no? Y para los demás, ¿qué sería? Porque eso me está dando el problema. Me dice, voy a leer la parte final. Al finalizar la mezcla de reacción, se encontraron 0.711 milimoles de disulfuro de carbono. Entonces, ya tenemos un producto que es 0.711 milimoles en el equilibrio. ¿Y cuánto tengo de los demás ya en el equilibrio? Entonces, 0.711 se toma como X para poder hacer los resultados de todo. Pues claro. ¿Por qué? Porque tienen su ecuación, su mecanismo de reacción, que les dice que está en esta proporción. Acuérdense, cuando veían en química, ¿qué hacían? Pues empezar a anotar todo lo que yo tengo como información de concentraciones para de ahí poder empezar a hacer cuánto. ¿Qué va a pasar al final de la reacción? Yo tengo cuánto. Bueno, voy a tener, al final ya no voy a tener esta cantidad 11.02 porque ya reaccionó. Entonces, quiere decir que yo voy a tener 11.02 menos ¿qué? Menos 2 veces lo que yo tenía, la concentración del que sí conozco en este caso, ¿no? En el caso del metano sería ¿cuánto? 5.48, menos lo que reaccionó para formar disulfuro de carbono. Y en el caso del hidrógeno, ¿cuánto es? Pues 4 veces lo que tengo como relación. O sea, ahorita estoy haciendo mi relación de quién, de mis reactantes y producto en función del valor que sí conozco. No sé si me explique. Que les digo, eso ya lo vieron en química cuando hacían relaciones estequiométricas precisamente. De hecho, estas constantes son
en cierta manera, relaciones estequiométricas. Entonces, ¿cuánto les va a dar en el equilibrio en cantidades milimolares de cada uno? 9.59 y 4.76. ¿Para quién y para quién? El de 9.59 para el primero, no sé cómo se ¿Quién es el primero? Ay, No, pues tienen que saber química, pues eso ya llevaron, pero muchísima química. Entonces, ¿quién es H2S? Van a hacer preguntas de examen. Es que tienen que ponerse a estudiar química. Les voy a preguntar los nombres de cada uno de los componentes que van en las reacciones, porque deben saber química. Son biotecnólogos. Entonces, la química la deben de traer, pero así, al 100. Entonces, ¿quién es H2S? ácido sulfídrico. No, no es ácido. Cuando está en forma de gas no es ácido. Sí es ácido sulfídrico, pero cuando está en forma líquida. Pero ahí no está líquida, es gas. ¿Cómo se llama ese gas? Va a ser pregunta de examen. Hidrógeno. ¿Cómo? ¿Sulfato de hidrógeno? No, Dios. No, ¿cómo Sulfuro sulfato? de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Como gas es sulfuro de hidrógeno. Como líquido es ácido sulfídrico. Pero ¿de dónde viene el sulfato? A ver, les digo, estudien, porque en el examen les voy a preguntar los nombres de cada uno de los componentes. Ya no les voy a dar yo las fórmulas, les voy a dar los nombres y ustedes van a sacar la fórmula molecular. ¿De acuerdo? Ok, bueno, muy bien. Sulfuro de hidrógeno. ¿Qué pasa? A ver, ¿en qué estábamos? ¿Qué me estabas diciendo? Lo que estaba en equilibrio. El sulfuro de hidrógeno. 9.59. Y luego el siguiente, ¿quién es? Metano. Es metano. Ajá. 4.76. Sí. Y el hidrógeno El 2.84. Ay, no, tú. Ay, perdón. 2.84. Ok, entonces ya tienen todos sus valores en... Ay, ¿por qué hice esto? Bueno, no le puse las cantidades aquí. Bueno, ok, exactamente. Entonces, quiere decir que en el equilibrio yo voy a tener 9.59, 9.59, 9.598, porque es otro número grande, de sulfuro de hidrógeno, 4.769 de metano, 2.84 de hidrógeno y 0.711, que es el valor que me está dando en el equilibrio, ¿no? Entonces, ya me lo dan, por lo tanto, los demás los puedo calcular. Bien, entonces ya tienen la cantidad de moles. Ahora, ¿qué tienen que hacer para poder calcular a su... Ay, ¿dónde dije la constante? Ah, aquí. A la constante. ¿A qué tienen que llegar? Al cálculo de la presión parcial de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo van a calcular esta presión parcial? Porque la presión total me la están dando. Me dicen que son 762 torricellis. Esa sí la tengo. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la presión parcial? Sumamos los moles, calculamos la fracción molar y pues ya podemos calcular la presión parcial con la total y la X. Exacto. Entonces, empiecen a calcular, por favor, que lo tenemos aquí expresado. Que tengo que calcular la fracción mol de cada uno de mis componentes, porque esa fracción mol tiene una presión parcial. O sea, el metano tiene una presión parcial, el disulfuro de hidrógeno, no es disulfuro, el sulfuro de hidrógeno tiene una presión parcial y el disulfuro de carbono, o sea, cada uno de estos tiene una presión parcial, tanto al inicio como al final. A mí, ¿cuál me interesa? La de equilibrio. Por lo tanto,
va a ser en función de mi concentración final de cada uno de los componentes. Por lo tanto, tengo que calcular ¿a quién? A los moles totales, para de ahí poder calcular cada una de las fracciones y de ahí calcular la presión parcial. ¿De acuerdo? Ok. Conforme vayan obteniendo. Sí. Entonces tenemos que sumar los milimoles del equilibrio para Exacto. sacar los moles totales. O sea, los milimoles y luego después lo convertimos a moles para que sean los totales. Así es. Okay. Así es. Gracias. De nada. Conforme vayan calculando, me van diciendo, si quieren, los valores de sus presiones parciales. ¿Hay alguna duda para alguien? ¿O si quedó claro todo? Maestra, Sí, dime. digo que tenía un error en la fórmula de las presiones parciales, pero Sí, aquí cuando está. lo explicó ya no la veía y entonces ya no vi cómo quedó. Aquí está. Esa ya la conocen además. Ustedes ya conocen estas expresiones. Las Pero trabajaron desde el semestre pasado también, o sea, por ahí las deben de tener en la memoria. Entonces, esta es la fracción molar y esta es la presión parcial. no veo, maestra. No se ve, no se ve la presentación. Ah, sí se ve, pero Sí sale la presentación, pero se quedó en lo del de los moles. Sí. Ay, a ver, esperen, entonces déjenme, me voy a salir. Ay, no, ya cambió. ¿Ya cambió? Sí. Ah, bueno, ok, Ah, ya. entonces déjenme la pongo en grande. A ver si se ve. Sí. Ah, ok, perfecto. A ver qué pasaría porque no quiso. Es la fracción molar por la presión total. Ah, ya, gracias. Exacto, acuérdense de esa expresión. Y la presión total, ¿quién es? ¿Y de qué ley viene? Acuérdense que otra vez me dijeron. La presión total, ¿cómo la obtengo? ¿A partir de qué ley? Que bueno, en este caso yo la tengo porque me la están dando, ¿no? En el problema me están diciendo que la presión son 772 Torricelli. ¿De Dalton? ¿De Dalton? De Dalton. ¿Qué me dice la ley de Dalton? Que tenemos que sumar las presiones parciales. Exacto, exacto, me dice la ley de Dalton. La suma de las presiones parciales va a ser la presión total. ¿Sí? Eso le dice la ley de Dalton. Muy bien. Ahora sí, ya están acordándose.
¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿O duda? ¿Sí está claro lo que estábamos haciendo? Para todos y todas. Sí. Ok, Sí. muy bien. Están repasando una parte de química, así es que esto está muy bien. ¿Alguien ya calculó la constante? Ya casi. Bueno, ¿cuáles son las presiones que les están dando? La presión parcial para el sulfuro de hidrógeno, ¿cuánto es? ¿Qué valor tiene? ¿O cuál han calculado? ¿En milimoles? Ah, ¿O ya convertido? ¿cómo milimoles? Bueno, es que lo que yo hice fue calcularlo primero en milimoles y luego lo convertí a moles. O desde un A inicio ver, se tenía pero, a ver, no entiendo. ¿Qué calculaste en milimoles y convertiste a moles? la fracción molar de cada... Pues eso puedes dejarlo porque finalmente la fracción molar es adimensional. La puedes dejar expresada en milimoles, en moles, entonces no importa. kilomoles, no hay problema. Bueno. Entonces, ¿cuál es la fracción molar, por ejemplo, para el sulfuro de hidrógeno? Punto 53, 54. A ver, porque no la tengo calculada por fracciones. ¿Cuánto? ¿53? ¿O punto 54? Sí, está bien. Sí. Ok. Punto 54 es adimensional porque tenemos que milimol entre milimol. Entonces no hay necesidad de hacer conversiones. Es lo que ustedes tienen que analizar siempre que van a hacer un problema. No es inmediatamente hacer cálculos y ya. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito convertir antes de hacer? O sea, siempre piensen en eso. ¿Qué voy a hacer?
que tengo necesidad de convertir para poder expresar todo mi resultado, y en función de eso hacen las conversiones pertinentes. ¿De acuerdo? Sí. Siempre analicen su problema. No entren directo a hacer, es analizar. Primero analizo y luego resuelvo. Ya la parte mecánica es muy sencilla. Una vez que ya analizaron todos sus datos, todo lo que tienen y lo que tienen que hacer, ya lo demás es mecánico, matemáticas simples. Maestra, Sí, una pregunta. ¿La sí. presión la tenemos que tener en atmósferas? No necesariamente aquí, porque ¿qué vas a tener tú aquí? Para tener tu KP, ¿cómo la vas a...? ¿Dónde la puse? Aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? No, Mi se presión, eliminan las los unidades. Torricelli quedan tal cual. O sea, se Ajá. hace 1. Torricelli entre Torricelli, 1. Ahí yo no la necesito. ¿Necesito tener alguna conversión? No. Ok. Entonces, Gracias. eso es lo que precisamente tienen que ver, exactamente. ¿Necesito convertirla? Yo les dije al inicio, a lo mejor esa la tienen que cambiar a atmósferas. ¿Es necesario realmente? Pues no, porque aquí tengo unidad de presión y unidad de presión. Por lo tanto, se me va a hacer la unidad. Y cuando quiera calcular delta G, ¿necesito a la presión? No. La energía de Gibbs va a ser independiente de la presión. Por lo tanto, solamente necesito a la temperatura. Entonces, ¿cuál sí tengo que convertir? Pues la temperatura, ¿no? Porque esa temperatura, ¿bajo qué condición tiene que estar? Absoluta. Porque esta viene ¿de dónde? De la Ley General de los Gases Ideales, RT, el valor de R. R aquí, ¿qué valor pueden tener? Pues un valor, no nos dicen qué unidades, ¿verdad? No. Un valor en el que den unidades de calor, porque finalmente la energía de Gibbs que me expresa unidad de calor, ¿sí? Entonces, aquí tengo que expresar a R en una unidad de calor, si no puede ser la que tenemos, de litros atmósfera sobre mol grado Kelvin, la que no sabemos muy bien de memoria, y entonces, pero tener ahora sí la conversión de litros atmósferas o a calorías o a joules o así, ¿de acuerdo? Maestra, para Sí, calcular la constante, entonces tenemos que hacer lo que decía en la fórmula anterior, la última, ¿verdad? Lo de la presión, bueno, la presión parcial por la presión total para pasarlo exacto. esto a la constante. Exacto, porque acuérdense, esta presión parcial sí la tienes que calcular. ¿Por qué? Porque es la presión que me está dando cada uno de los gases. Aquí sí vas a tener la presión de cada uno de los gases y esas presiones van a ser diferentes para cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Por la concentración que hay de cada uno de ellos. Entonces, quiere decir que esa presión parcial va a cambiar y por lo tanto, esa es la que voy a calcular para poder calcular a mi constante en equilibrio. Sí, gracias, maestra. De nada.
¿Cómo van? Bien. ¿Sí? Ujú. Sí. Bueno. Hacer. Maestra, Sí, dime. respecto al examen de mañana, ¿la mecánica Sí. va a ser la misma? Sí, va a ser por por el aula virtual y ahí están las instrucciones. Van a subir precisamente los problemas, qué bueno que me acordaste de eso, los problemas resueltos. Ahora, aquí sí va a haber condiciones porque la verdad en la primera me costó mucho trabajo porque hay imágenes que de plano no revisé el examen porque no se ve nada. Entonces, tiene que ser escaneado el problema o una foto de muy buena calidad, porque la verdad es que no se ve. Van a responder, de hecho ahí están todas las instrucciones. Todo va a ser con pluma. El problema me lo van a resolver con pluma porque si no tampoco se ve cuando lo hacen con lápiz. Entonces, lo quiero bien ordenado la resolución de problemas y una foto, una imagen muy clara, muy nítida, porque no, o sea, no puedo revisar. El examen que me suban sin nitidez, no lo voy a considerar ya. O sea, de hecho, en el anterior tampoco algunos no los consideré porque no se ve nada. Entonces, definitivamente no voy a estar batallando, porque aparte tengo que estar adivinando, pues no puedo adivinar. Entonces, tiene que ser muy clara la imagen que suban para yo revisarlo. Si no está clara la imagen, no lo reviso. Entonces, todo va a estar con pluma para que a ver si así se ve mejor la imagen. Tiene que estar una imagen, salgan a la luz y tomen la fotografía en la luz para que salga bien clara la imagen. Y bueno, ahí están todas las instrucciones. Entonces va a ser una parte teórica y la otra va a ser la de los problemas. 70% teoría, 30% problemas. Realmente el examen está muy sencillo porque solamente es la segunda parte. Entonces está muy, muy fácil.
Entonces, así es la mecánica, ¿de acuerdo? Ahí están las instrucciones ya en la plataforma para mañana. Maestra, Ok. Mande. ya ve que usted comentó lo de el prereporte de la mezcla asiatrópica, bueno, de la Sí. práctica, que teníamos que mandarlo hoy miércoles. Ajá. No, pero el reporte no, que leyeran, o sea, que no, a mí ni me gustan sus prereportes, ni medianos, ni de al final, ni después, después de 50 clases, nuevamente otro reporte, no, a mí no. O sea, ustedes tienen que estudiar y ustedes saben que deben de estudiar y aprender, punto, o sea, no, yo no quiero tanto papel ni nada, bueno, no papel, tanto correo, no. Ustedes van a leer y van a ver los videos. Les decía en uno de ellos que está, bueno, el del argentino no me gusta lo que dice, no es acorde. Entonces, pero vean lo que se está haciendo. Entonces, vean eso. Eso lo pueden ver después del jueves o terminando el examen, verlo. Para cuando ya veamos esa práctica, yo voy a darles datos para que ustedes lo trabajen, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante ahorita es que terminando el examen, en estos días, vayan ustedes viendo los videos y todo, para el día que trabajemos con este tema, pues ustedes puedan hacer los cálculos pertinentes, ¿de acuerdo? Sí, Ok. no quiero reporte, ni pre-reporte, ni post-reporte, no, nada de eso, nada de eso. Ustedes tienen que estudiar, eso ya lo saben. Si ustedes estudian, ya la hicieron. Si no, pues ya no pasaron. Maestra, Gracias, maestra. Sí, ¿para qué quieren para tanto el trabajo? examen, Díganme. Sí, dime. para el examen, ya ve que dice que lo tenemos que pasar a pluma Ajá. y las fotos bien. Nos va a dar un poquito más de tiempo que la vez pasada. Entonces, que me acuerdo que la vez pasada yo los tenía en lápiz y luego para pasarlos a pluma y luego que salía bien la foto. Y así, de por sí me tardé en enviarlo. Entonces, no sé si nos pudiera dar, no sé, igual y la hora 15, un poquito más, como para tener el Sí, tiempo de estar corriendo. sí, claro. Ok, Sí, gracias. ahí les voy a poner cuánto tiempo, para que ustedes sepan cuánto tiempo tienen. Está muy sencillo, la verdad, porque pues está sencillo, porque está sencillo. Bueno, pero si estudian, claro, si estudian está sencillo, si no estudian, pues no. Ni aunque les ponga 2 más 2, pero si estudian está, porque no es mucho, realmente no es mucho, ¿de acuerdo? Entonces sí, pero sí les voy a dar tiempo para que hagan eso, ya lo estoy estimando. Ese tiempo lo voy a abrir un poco más para que sí tengan tiempo de pasar en pluma. Y bien ordenadito. Muy bien, ya tiene la constante de equilibrio. No sé si tengan clase porque ya nos pasamos de la hora. Entonces, no sé si tengan clase, porque si alguien tiene clase, bueno, puede salir. Si no, los demás si quieren terminar, terminamos el problema. Cuando menos hasta la constante. Te vayan dándome sus presiones parciales. ¿Qué valores les dieron? Maestra, una pregunta. Sí, dime. ¿Mañana a qué horas va a ser el examen? Me dijeron que a las 9, no, Natalia creo que me dijo que a las 9. O lo quieren a las 7, por mí no hay ningún problema. Yo abro la plataforma a las 7. A las 9 Ah, está perfecto. Está bien. ok, yo abro la plataforma a las 9, porque es la hora que me dio Natalia, pero lo puedo cambiar, no hay problema. Maestra, bueno, Sí, obviamente supongo que ya no va a haber clase en la mañana, ¿no? no, pues no, porque es el laboratorio, Ajá, ok. ¿sí? Maestra, Y sí, de propiedades termodinámicas y su relación matemática, solo es entenderlas, ¿verdad? sí entenderlas, sí, no, grabarlas de memoria, no, para eso tienen formularios, pero Ok. no, de ahí no hicimos problemas además, porque Sí, no. generalmente esas relaciones, las de Maxwell y todo eso, es para hacer demostraciones, entonces demostraciones no van a hacer ustedes, ni las necesitan, además, necesitan Ok. entender el concepto y nada más. Ok, gracias. ¿Eh?
Ok, de nada. Maestra, para este problema Ande. Sí, tenemos que multiplicar, bueno, es que yo saqué la energía de Gibbs, ajá, pero pues me dio atmósferas litros sobre mol. exacto. Ahora, te dan litros atmósfera sobre mol. Vamos a suponer que tienes un mol, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espérate, no, porque la energía de Gibbs. La energía de Gibbs te va a dar una unidad, puedes tener la expresión en unidades de calor por mol, porque no, los moles ya los consideraste, ya consideraste la cantidad que tienes de tus reactantes y productos para poder hacer el cálculo. Entonces, la energía de Gibbs sí va a quedar en una unidad de calor sobre mol, ¿sí? Eso es correcto. Entonces, tú tienes litros atmósferas. Entonces, ya hemos trabajado con esa conversión. Aquí equivale, por ejemplo, una caloría en litros atmósferas. Ay, es que no tengo yo la conversión. Porque puedes agarrar a R en función de calorías. Esa también ya la tienen por ahí guardadita. Ah, pues sí, es más fácil. Sí, acuérdense de tener sus valores de R en diferentes unidades para que así ya directamente agarran y no tienes que hacer la conversión. Porque creo que la conversión es, si no mal recuerdo, 2254. Me parece que 2254 calorías por litro atmósfera o litro atmósfera por caloría. Algo así, no me acuerdo muy bien. Y no traigo mi tabla de conversión. Déjeme ver si la encuentro. Maestra, la R no puede ser de 1.987 Claro, calorías. claro. Ya lo tienes directo. 1.987 calorías por mol grado Kelvin. Y ya lo tienes directo. Sí, es lo que le digo, eviten de hacer muchas conversiones para que no se vayan a equivocar. Trate de tener los valores, sobre todo cuando son constantes, lo más relacionado con lo que quieren obtener como resultado. Sí, entonces en este caso va a ser calorías por mol. ¿Cuánto les dio la constante? $22.2196. No. Fíjense sus exponentes. 3.03. A mí me dio eso, pero por 10 a la 5. A mí me dio 3.30 por 10 a la menos 4. Exacto. Ajá. Sí, sí. ¿Cuánto? Chequen sus cálculos. 3.30. Puede ser 3.3. Ajá. A mí me dio 3.403 por 10 a la menos 4. Es adimensional. Acuérdense, esta es adimensional. ¿Por qué? Porque las presiones se hacen unidad. Entonces es adimensional. Entonces, chequen sus cálculos de la constante, porque a lo mejor a la hora de elevar o algo, pues sobre todo a la hora de hacer la elevación al exponente, no lo hicieron adecuado o no lo consideraron. Acuérdense, para el hidrógeno es elevado a la cuarta y para el sulfuro de hidrógeno elevado al cuadrado. Eso nunca se les olvide. Bueno, depende de la reacción, del mecanismo de reacción. Está la cuarta porque el hidrógeno es 4 moles y 2 de sulfuro de hidrógeno. Maestra, entonces, ¿la energía de Gibbs cuánto da? La energía de Gibbs a mí me dio 15.44 kilocalorías por mol. ¿A ti cuánto te dio? A mí me dio 15.50. Ah, está bien. Sí, está bien. Maestra, ya hice bien mi cálculo y me dio la constante, me dio 3.22 por 10 a la menos 4. Ajá, Los está decimales. bien. ¿Sí está Sí, bien? está bien. Sí, está bien. Sí, sí.
Entonces ya tienen ahí, por ahí ya creo que ya casi todos terminan. ¿Ya todos terminaron? Ahora, Natalia, en tu caso que ya terminaste, hazme el análisis y gráficamente también, ¿qué tipo de reacción tengo de acuerdo al valor de la energía de Gibbs? Espontánea, Ajá. que va a ser más, va a estar cargada para la derecha. A ver, ¿cómo? Pues se supone que si es espontánea hay más, bueno, se va a cargar más para los reactivos que para los productos, ¿no? Ajá, exacto, para reactivos para productos, o sea, es decir, va a ser de derecha a izquierda. ¿Sí es lo que me quieres decir? ¿Sí? No es cierto, no me quieres decir eso. No te hagas, no. O sea, si ustedes hacen el análisis, fíjense, simplemente, ¿qué deseamos ayer con respecto hacia dónde se va a desplazar mi reacción? Simplemente, si aquí yo cuento la cantidad que tengo de moléculas, ¿cuántas tengo? 5, y aquí ¿cuántas tengo? 3. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a ir el equilibrio? O sea, la condición de la espontaneidad, pues va a ser hacia la izquierda, va a ser de derecha a izquierda, porque aquí tengo mayor cantidad de moléculas que en el lado izquierdo. Y si ustedes revisan sus presiones parciales, ¿cuánto les da la cantidad total? A ver, déjenme ver, de presiones parciales, sería sulfuro de hidrógeno, disulfuro de carbono y además hidrógeno. No, porque aquí ya la presión parcial es diferente. No, sí, pero es en función de quién, de mis moléculas que yo tengo. Aquí tengo 4, 5, y entonces quiere decir que se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Cómo me quedaría expresado gráficamente esta reacción? ¿Se acuerdan cuando veíamos ayer? Déjenme ver si tengo el archivo aquí. Me voy a salir. Voy a ver si tengo el archivo aquí. Pues creo que es este. A ver. Aquí está. Entonces, a ver. ¿Ven la presentación que tengo ahorita o no? No, No. está bien. No. Ok, déjenme, me meto. Ay, a ver si me la da. ¿Sí la ven? Sí. Aquí está. O sea, ¿cómo van a expresar gráficamente? ¿Cuál sería la gráfica que me representaría la reacción que ustedes hicieron ahorita, que calcularon ahorita la KP? ¿La izquierda? La de la izquierda, porque ¿qué tenemos? La constante de equilibrio, ¿qué valor tiene? 0.0003. Entonces, quiere decir que KP es que menor que 1. Y la energía de Gibbs, ¿cuánto es? Pues mayor que 0. La tenemos con un valor positivo de 15 y fracción, ¿no? Lo que tengan, 1544, 1550. Entonces, quiere decir que mi representación gráfica de la energía de Gibbs corresponde a esta del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, si se les pide, en este problema no se pidió, pero si se les pide, quiere decir que va a ser espontánea hacia dónde? Hacia la izquierda. Y va a ir de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿los demás ya terminaron? Maestra, pero- yo tengo una pregunta. Dime. Para delta G, ¿no lo podemos
O sea, no podemos usar la R que ya tiene el Torricelli para no convertir la presión. Pero es que si agarras Torricelli tienes que calcular después la conversión a caloría, porque tu energía de Gibbs tiene que estar expresada ¿en qué? En unidades de calor. Entonces, acuérdense, como son energías, tiene que estar expresada en unidades de calor, porque la que tienes en Torricelli, ¿qué unidades tiene? La R en Torricelli, ¿qué otras unidades tiene? Tiene litro Torricelli sobre Kelvin mol. Ajá, entonces quiere decir que tú debes encontrar una conversión de litros Torricelli, sea a caloría, a kilojoule o joules, a BTUs, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes que encontrar una conversión de litros Torricelli a caloría, porque tu energía de Gibbs no la vas a poder expresar en litros atmósferas por mol, sino que tiene que ser caloría, o sea, una unidad de calor por mol. ¿Sí me explico? Entonces puedo usar la R de 1.98 calorías sobre Kelvin mol Así es. Y la presión, es lo que no entiendo. A ver, ¿qué te dice? A ver, déjame, tomo de nuevo porque me sacó. Déjame, tomo la presión. ¿Cuál es? Creo que es esta. Ay, no, esta es la de... Déjame, cierro esta ya. Déjame, tomo la otra. Creo que es esta. No, me agarro acá esta. Bueno. ¿Qué te dice la definición para calcular la energía de Gibbs? ¿A quién te expresa? Si ves la presentación, no sé si la tomo. Ok, ahí tú la tienes ya anotada. Dime cómo vas a calcular la energía de Gibbs. ¿Cuál es tu expresión para calcular a la energía de Gibbs? Tengo menos R por temperatura por el logaritmo de la constante. ¿Necesitas la presión? No. Pues no. Perdón, no, ya. ¿Sí? Por eso Sí. les decía que siempre analicen lo que tienen que hacer, qué es lo que necesitan como información. Por eso yo les acomodé la información así, para que ustedes visualizaran qué necesito calcular en función de mi análisis del problema. ¿Qué necesito calcular? Delta G y Kp. Bueno, si es Kp, ¿qué necesito calcular para Kp? ¿Y qué necesito para delta G? Bueno, delta G me incluye la presión, no. Entonces quiere decir, y como Kp me incluye presiones, pero se me puede hacer adimensional, pues no tengo que hacer ninguna conversión. Sí, perdón, maestra, gracias. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo duda de los temas que vimos. Bueno, sí, de la presentación, pues. Ajá. Cuando estábamos viendo sobre el coeficiente de fugacidad, bueno, la constante de fugacidad más Ahora de la unidad 1, ok. No, o de esta unidad, de la constante de pero con la fugacidad. constante. Ajá, la Sí, ya, constante ok. Me perdí un poco porque se supone ver. que la gamma es el Sí. coeficiente de actividad, ¿no? Ajá, sí. Entonces, cuando tenemos K y gamma, me lo expresa como constante de fugacidad, no de actividad. Entonces, ahí me perdí. Porque está relacionada con la actividad, acuérdate, la relación de la fugacidad bajo una condición una fugacidad de un componente con respecto a la fugacidad también equivale al coeficiente de actividad. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos esa parte en la primera unidad? Entonces, bajo una condición, mira, aquí, ¿sí ves la presentación? No. No, a ver, déjame meto de nuevo, a ver si me la agarro. Déjame salgo y me meto. A ver si lo agarro. ¿Sí se ve ahora?
Sí, ya. Ok, entonces, aquí tenemos que cuando yo quiero trabajar con gases reales, entonces, ¿qué tengo? Que mi actividad, esto de lo que vimos también en la primera unidad, yo la puedo relacionar con mi coeficiente de actividad y mi presión parcial. Y esta yo la puedo relacionar, déjame, no sé si la puse aquí lo de la fugacidad. No, ya no lo puse aquí porque es de la unidad pasada. No, no la puse. En esa, Entonces, a ver. En esa Ajá. se supone que K y la gamma es el coeficiente de, no, digo, la constante de fugacidad o de actividad. Ajá. De fugacidad. De fugacidad. De Pero ¿en qué fugacidad. momento pasa a ser, porque se supone que gamma es de actividad, entonces ¿en qué momento pasa a ser de fugacidad? Porque solamente por la relación que hay entre por mi relación que yo tengo en donde aquí. Sí, entonces, y esta viene aparte cuando estamos hablando bajo condiciones ideales, en un momento dado puede ser igual una y otra. Porque va a depender de lo que estoy trabajando, de gases o de líquidos que se están volatilizando. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa es la relación, pero todo viene de lo que vimos en la primera unidad, cuando estábamos viendo las relaciones de actividad y fugacidad, todo viene de ahí. Aquí ya nada más retomé. Okay. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y también otra pregunta. No, ya no anoté. Ajá, sí. De los gases inertes dice que no alteran la constante de equilibrio termodinámica, pero luego dice que sí afecta a los coeficientes de actividad, por lo tanto Kp, o sea, la depresión, y K gamma de la constante de fugacidad varían. Sí. También me perdí un poco porque ¿qué no se supone que también la Kp y la K gamma son constantes de equilibrio? Sí, aquí hay varias cosas. Una, ¿bajo qué condiciones estoy trabajando? Si es ideal o se está desviando de la idealidad. Entonces ahí yo tengo que ver. Ahora, el gas inerte, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va solamente a diluir. ¿Para qué? Para que yo pueda en un momento dado, sobre todo cuando se hace en laboratorio, si está muy concentrado, poderlo yo hacer una lectura, ¿sí? De concentración. Entonces, y algunas veces, les decía también yo ayer, es que se utiliza para diluir también y que no vaya a ocasionar una reacción explosiva. Entonces, muchas veces se utilizan esos gases inertes. Por lo tanto, ¿en qué sí te va a afectar? Pues te va a afectar en la presión parcial, pero no en la presión total. Por eso la constante en el equilibrio no se altera. Lo que va a cambiar, ¿qué son? Mis coeficientes de actividad y de fugacidad en un momento dado. ¿Sí me explico? Sí, más o menos. O sea, mi presión total no va a cambiar, pero sí va a cambiar las presiones parciales. Entonces, al cambiar, ¿qué hicieron ahorita, por ejemplo? Cálculos de presiones parciales. Imagínate que yo adiciono nitrógeno como inerte. ¿Qué va a hacer? Me va a diluir. Y por lo tanto, mi cantidad de moles va a variar. Y por lo tanto, mi fracción de cada uno de ellos va a variar. Y por consecuencia, la presión parcial va a variar. Y al variar la presión parcial, ¿en dónde va a afectar? En mi constante, porque la constante la tengo relacionada ¿con quién? Con presiones. ¿Sí me explico? Sí, ok, gracias. ¿Sí? Entonces es así como se va enlazando todo el concepto. Por eso te dice, si es global, no te va a alterar la constante de equilibrio termodinámica, la global, ¿sí? Pero de manera individual sí va a estar variando. Porque va a variar a quién va a afectar a los coeficientes por las presiones parciales. ¿De acuerdo?
Sí, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Con respecto al problema, ¿alguna duda? ¿Ya hicieron el resto? ¿Vale? Sí. Ay, perdón, tengo una duda en el... ¿O alguien más iba a hablar? No sé. Ah, sí, pero después de ti. Bueno, ok, gracias. Es respecto al problema. Por ejemplo, en KP creo que escuché debe dar 3.3 o algo así. Por 10 a la menos 4. Entre 3, 5, algo así. Ajá, y por ejemplo, bueno, yo hago lo de la energía de Gibbs, bueno, me dio eso también. Ok. Me por 10 a la menos 4. Ajá, sí, por 10 a la Y menos 4. adimensional. Sí. Ok. Y por ejemplo, cuando lo hago con la energía de Gibbs, me sale 15.400 y tantos, no me sale el 15.6. ¿En qué unidades? En calorías. En calorías. Es que la otra es 1544 kilocalorías. Okay. ¿Está bien? Son 15.400 y cachito o 500 kilocalorías. 15.000 calorías y 1544 kilocalorías. Ok, es que no se había escuchado el kilocalorías del otro resultado. Okay. Creo que no lo dijimos, pero sí, son kilocalorías. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Quién más iba a preguntar? Negativo, ¿verdad, maestra? ¿Delta G? Ajá. No, ¿cómo? A ver, ¿por qué? Porque así viene la fórmula menos RT logaritmo de KP. A ver, ¿y cuánto te da el logaritmo de KP? 3.2847 por 10 a la menos 4. Sí, pero el logaritmo. No, es que lo hice todo completo. ¿Mande? Es que lo calculé todo por completo. Pues de todos modos, al momento de calcularlo completo negativo. te da un valor. Ya ves. ¿Y el otro negativo? ¿Menos por menos? Más. Ajá. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues damos terminada la clase, porque ya me pasé por mucho tiempo. Entonces, no sé si espero no tengan la otra clase, si no me van a colgar de nuevo. No, maestra, no se preocupe. Gracias. No, sí, porque luego me regañan. Bueno, pero es que la clase la tenemos a las 9, entonces no se preocupe. Bueno, ok. Bueno, sí, porque si no, luego me regañan. Le van a decir al jefe de departamento que no estoy cumpliendo con mi hora y me paso. Maestra, Vale. en los problemas de la unidad, bueno, del examen que vamos a hacer, también hay que ponerle en el problema o sea, bueno, en las hojas que vamos a mandar, o vamos a tener que responder eso en el examen, cuando es espontáneo o es endergónico o exergónico o así. Es hacer en las hojas, es que la plataforma no me hace muchas cosas, entonces, de hecho, lo voy a formular un poco diferente para no batallar tanto, porque me entretengo mucho revisando. Entonces, no, va a ser un poco diferente. Los problemas me los van a subir en una hoja aparte, ordenados, claro, bien ordenaditos. Y nada más. En la plataforma, si acaso ya les voy a poner yo las unidades, les voy a poner todo eso. O sea, bueno, entonces, en la plataforma va a ser así, pero en la hoja, pues sí, para ver yo todo lo que hicieron precisamente, porque hay quienes por arte de magia llegan al resultado, pero no hicieron el procedimiento. Entonces, adecuado. Entonces, es lo que quiero ver, qué es lo que hicieron, qué fue lo que ustedes analizaron, cómo lo analizaron y cuál fue su procedimiento, básicamente.
Entonces, en la plataforma a lo mejor nada más es un dato para tener la evaluación, pero la hoja realmente lo que para mí cuenta es la hoja que suben a la plataforma, ¿sí? Los resultados con todo su planteamiento del problema. Eso realmente para mí eso es lo que cuenta. Ya si en la plataforma les ponen una evaluación, bien, pero realmente la evaluación va a ser la que yo calcule en función de los problemas, sobre todo en la parte de los problemas. En la teoría, pues sí, no. En la teoría, pues ahí sí tiene que ser directo, ¿no? Pero en los problemas, no. En los problemas tengo que ver qué es lo que ustedes están haciendo, cómo es su planteamiento y sobre todo quiero ver su planteamiento. ¿Qué es lo que ustedes pensaron? ¿Cómo construyeron los diagramas? Si es necesario construir diagrama, cómo los construyeron, o sea, todos esos detalles a mí me interesan. Me interesan para saber cómo están analizando cada situación. Ok, maestra. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, pues yo creo que no, maestra. Ya. ¿No? Bueno, muy bien, pues por ahora terminamos, para que continúen con sus actividades. ¿Quedamos de asesoría ahora o cómo quedamos? Sí, iba a ser ahorita. Ah, Que ya no encontré qué más preguntarle. ¿ya? Bueno, ok. Bueno, si quieren, díganme a qué hora abro la plataforma por si alguien tiene alguna duda más tarde. O si no, pues ya hasta mañana. Pues yo creo que como, no sé si va a seguir conectada como a la 1, igual y para decirle a los del grupo que si alguien tiene duda, usted va a estar a la 1. Bueno, si gustan, entonces déjame anotar que las 13 ¿No se horas. puede más tarde, maestra? ¿A qué hora? Es que a la 1 acabamos, bueno, todos tenemos clase de 12 a 1 de ética. Entonces, ya. la verdad, yo todavía tengo algunas dudas y creo que me van a surgir otras, pues sí, ahorita que voy a seguir estudiando. Entonces, a mí me gustaría más tarde, si se puede, maestra. ¿Cómo a qué hora? Ahora que como a las 6. No, ahora es miércoles. Déjame checo que tengo. Espérame. Déjame checo la agenda. Sí, muchas gracias. Porque hay una charla, pero no me acuerdo la hora. No me acuerdo si es a las 6 o a las 8. Déjame checo. Miércoles a las 7. Bueno, sí, tendríamos que terminar poquito antes de las 7, porque a las 7 tengo esa reunión, esa conferencia. Entonces, tendría que ser antes de, como 15 para las 7 terminar. ¿Ok? O empezar desde las 5. Sí, para mí está bien. Bueno, a las 17 horas. Sí, gracias. Muy bien, maestra, gracias. Muy bien, ándale de nada. Entonces, nos escuchamos al rato. Y ahora sí vayan a su clase. Sí, gracias. De nada. Gracias, Miss. Nada.